Antes de empezar con el episodio de hoy, déjame que te hable sobre el nuevo programa online de entrenamiento mental para deportistas, El Camino de Mindful Sport, un programa de 6 semanas en el que aprenderás las claves prácticas para mejorar tu fortaleza mental, aumentar tu capacidad de concentración y lograr que tu mente se convierta en tu mejor aliada en el entrenamiento y en la competición. Podrás realizar la formación a tu ritmo, con los vídeos del curso, descubrirás numerosos ejercicios prácticos de entrenamiento mental y sobre todo aprenderás a desarrollar tu propio entrenamiento mental para el resto de tu carrera deportiva. Y todo en solo 6 semanas. Entra ya en mindfulsport.es/camino y descubre todo lo que el camino de Mindful Sport te ofrece para convertirte en el deportista que deseas ser. Y ahora sí, vamos con el episodio de hoy. La adolescencia es una edad de cambio, eso todos lo sabemos. Es un momento en el que se plantean muchas cosas nuevas, tanto de su presente como de su futuro. Y en esa toma de decisiones que se hace, entra el abandono del deporte. Y es algo, lamentable. Y esto tiene una especial incidencia entre ellas, entre las chicas deportistas. Vamos a hablar hoy de qué les motiva a ello y qué podemos hacer para evitarlo. Empezamos. Hola deportista, te doy la bienvenida a un nuevo programa, el número 21 de Inteligencia Deportiva, el podcast en el que hablamos de cómo preparar la mente para el deporte, rendimiento mental del deportista, psicología deportiva, coaching deportivo. Si eres deportista, entrenador, padre de deportista o simplemente te apasiona el deporte, este podcast te va a encantar. Y ahora más, porque si quieres puedes proponer tú el tema para el programa, solo tienes que entrar en mindfulsport.es/podcast y hacer tu propuesta. Ya sabes, mi nombre es Miguel Ángel Rodríguez y cada programa te traigo temas relacionados con el interesante mundo de la psicología en el deporte. Todo lo que necesitas para entender mejor qué pasa dentro de la cabeza de un deportista y cómo hacer para controlarlo. Hoy un tema interesantísimo porque hablamos de los motivos que llevan a las chicas deportistas adolescentes a abandonar el deporte, con todo lo que ello conlleva. Y nos preguntamos si se podría hacer algo para evitarlo. Pero antes, un recordatorio. Ya sabes que si entras en mindfulsport.es y te puedes descargar la guía de inteligencia emocional para deportistas. Recíbela gratis en tu correo y aprende cómo gestionar mejor esas emociones que a veces te hacen la zancadilla y no te dejan avanzar en el deporte. Y ahora sí, ahora vamos con el tema de hoy, el abandono entre chicas adolescentes del deporte. Esto es algo que sucede y sucede en todos los deportes, lamentablemente. Llega un momento, una edad en la que se empiezan a plantear nuevas decisiones, toman nuevos caminos y entre ellos, por desgracia, está el abandono de la práctica deportiva, con todo lo que eso conlleva. Fíjate, si hacemos un análisis comparado entre las licencias alevines, más o menos de jugadores y jugadoras de entre 10 y 12 años, con una de juveniles entre los 16 y 18 años, veremos claramente que hay muchísimos deportistas que se quedan por el camino. Y es una pena porque volver después a ese deporte cuesta muchísimo por diferentes razones, entre otras por la pereza. Pero no ya la pereza física, sino la pereza de sentirse mal, de decir, madre mía, el tiempo que he perdido. Yo conozco y he vivido muchos casos de estos, de chicos, chicas, que llegados a esta edad te dicen, no, lo voy a dejar, pero solo durante un tiempo, solo durante unos meses, mientras termino los exámenes, o mientras decido qué quiero hacer, o mientras me centro un poco más. Bueno, pues te digo que el 90% de estos casos no vuelven. Esto lo he vivido, como te digo, demasiadas veces. Te daré un dato de las licencias de fútbol en España. Estamos hablando de fútbol masculino y fútbol femenino. Fíjate, mientras en el año 2017 había 130.000 licencias de categoría alevín, ese mismo año en juveniles había 103.000. Fíjate, un 30% menos de licencias. Toda la gente que entre una edad y otra había disminuido su práctica del deporte, había abandonado jugar al fútbol. Esto es preocupante porque una sociedad que no practica deporte es una sociedad peor, eso yo lo tengo clarísimo y tú como aficionado al deporte seguro que también.
Lo que ocurre es que los que estamos metidos en esto, los que estamos trabajando con deportistas, con familias de deportistas, los que somos padres de deportistas, podemos hacer algo. Hoy quiero hablarte de un estudio muy interesante que he encontrado realizado por la Universidad Rey Juan Carlos y por la Fundación Mafre en España, que lleva el título de Mujer joven y actividad física. Es un estudio que se ha realizado a fondo analizando los motivos del abandono entre las chicas deportistas y que llega a unas conclusiones bastante interesantes. Ya te digo que como entrenador o como padre de deportista tenemos que tenerlo en cuenta porque es una realidad. Lo primero que tenemos que saber, que entender, es qué está pasando entre estas personas, entre estas chicas de esta edad que de repente como que pierden las ganas de hacer deporte. Bueno, pues los tres principales motivos que han encontrado en este estudio, como te digo, el primero de ellos es el estudio. Empieza a haber una exigencia académica mayor y, bueno, pues sienten esa presión y deciden directamente romper con lo que les quita tiempo a lo largo de la semana, que es el deporte. La segunda razón que encuentran es que en esta edad se tiene una valoración más baja de uno mismo. Simplemente se siente menos preparado para seguir mejorando, para seguir compitiendo, para seguir afrontando retos. Entonces ya sabes que cuando tú tienes que afrontar un reto y no te sientes preparado para ello, lo que surge es el estrés o la ansiedad. Y precisamente esas emociones que no se pueden dejar en otros apartados de la vida, como por ejemplo los estudios, pues se dejan en un apartado que sí, que se puede abandonar y parece que no pasa nada, que es el deporte. El tercer punto que han encontrado también súper interesante, que influye en esto mucho, es el miedo al ridículo. Esto está relacionado con el autoconcepto, del que tanto hemos hablado en otros programas. Lo que piensan de sí mismos. Sienten que van a hacer el ridículo y esto lo que les lleva es simplemente pues a evitar esa situación. Fíjate cómo las tres razones principales, estudios, baja autovaloración y miedo al ridículo, son razones que se pueden tratar con ellas, que se les puede explicar, que se pueden afrontar de una manera distinta, pero no suele pasar. El 76% de las mujeres entre 12 y 25 años no cumplen con las recomendaciones de la OMS respecto a práctica deportiva. El 76%. O sea, imagínate qué número tan alto de chicas que tenemos ahora mismo en España que no practican deporte. Fíjate si el trabajo de un entrenador pudiese ayudarles a entenderlo de otra manera y conseguir rescatarles de esas ganas de abandonar, ¿cómo estarías cambiando su vida? ¿Cómo la estarías ayudando? Te daré otro dato, que este viene en otro estudio que también he encontrado, y es que mientras que en edades sub-18, es decir, hasta categoría juvenil, del 100% de deportistas, el 56% son chicos y el 44% son chicas, a partir de los 18 años, el 76% son chicos y el 24% son chicas. O sea, es algo brutal la diferencia que hay entre las chicas que practican deporte y los chicos que practican deporte. Esto no quiere decir que entre el sector masculino no haya abandono también, claro que lo hay, pero en mucha mayor medida entre las chicas. Bueno, esto tiene, pues evidentemente, unas razones de por qué las chicas abandonan más que los chicos el deporte. Por un lado es la madurez y el sentido de responsabilidad personal que tienen, desde mi punto de vista mal entendido o mal enfocado, porque efectivamente tienes que ser responsable en tus estudios, pero tienes que ser responsable con toda tu vida, y la salud es una parte de ella. Entonces, es el momento en el que es muy importante que una persona externa les ayude a ver las cosas de otra forma. Como te decía, un padre, una madre puede hacer mucho trabajo, pero un entrenador muchísimo más para ayudarles en esto. Luego, por otro lado, no existe una oferta deportiva adaptada a sus motivaciones. Esto está muy claro. De por sí,
a los chicos les gusta más la competición que a las chicas, y especialmente este salto se nota en estas edades. Entonces, al no existir una oferta deportiva que realmente no les lleve a esa competición, también les empuja al abandono. Y por último, este es otro punto que también he vivido lamentablemente, y es que las chicas en general tienen menos apoyo por parte de su familia que los chicos a la hora de practicar deporte. Yo me he encontrado con muchos casos de papás, de mamás, que hacen todo lo posible para que su hijo practique deporte. Cuando digo todo lo posible es pedir reducción en el trabajo para poder llevarle a los entrenamientos, desplazarse muy lejos para permitir que su hijo siga entrenando, hacer esfuerzos económicos para darle lo mejor posible. Todo esto lo he visto en chicos. Y esa misma pareja, sin embargo, no lo hace con su hija de una edad similar. Ni lo ha hecho antes, ni lo hace en ese momento. Y esto, bueno, pues es algo que evidentemente las chicas también notan. Esa falta de apoyo. Si eres padre, pregúntatelo. ¿Estás dando todo el apoyo que puedes a tu hija para que siga motivada en el deporte? Pero además date cuenta, resulta que llega una edad, llega un momento en el que ella necesita incluso más apoyo por tu parte. No tanto apoyo físico, por así decirlo, de llevarla, de traerla, de pagarle los entrenamientos, de pagarle las competiciones, sino apoyo mental, apoyo actitudinal, ese reconocimiento que tan importante es para ellas. Las consecuencias de este abandono, pues creo que todos las conocemos. Por un lado, en realidad lo que se produce es una bajada del rendimiento académico. Está demostrado que una chica que ha practicado deporte toda su vida y de repente lo abandona, lejos de aprovechar ese tiempo que le surge para sacar mejores notas, lo que tiene es una bajada en el rendimiento, en las notas, en las calificaciones. ¿Por qué? Pues por un lado, se pierde la buena organización que ha estado desarrollando a lo largo de su vida. Por otro lado, se disminuye la capacidad de atención, de concentración, que tanto ayuda al estudiante. Y por último, se crea una sensación de estrés, unos nervios, un nerviosismo al dejar de hacer deporte que impiden, como bien entenderás, tener un buen rendimiento académico. Entonces, esta es una de las primeras consecuencias. La segunda es la pérdida de hábitos saludables, con todo lo que eso conlleva. Es que el deporte tiene que estar en nuestra vida. Y cuando somos jóvenes tiene que ser un deporte más intenso que cuando somos adultos. Tiene que estar presente si queremos ser personas sanas, personas bien definidas y completas. Por último, y este es muy preocupante y se habla muy poquito, para mi punto de vista, en los medios, es que las chicas, bueno, igual que los chicos con estas edades, quieren verse bien. Una manera de verte bien es hacer deporte, porque estás cuidando tu cuerpo, estás quemando calorías, estás, bueno, pues eso, ayudando a tu desarrollo y a tu buena imagen física. Una vez que tú dejas el deporte o que no lo practicas, tienes que encontrar otras formas, y entonces es cuando se meten en la alimentación. Y es cuando empiezan a hacerse esas burradas que muchas veces vemos que hacen o que muchas veces escuchamos que hacen, y cuando surgen enfermedades como la anorexia o la bulimia, que seguramente se podrían evitar con una buena práctica deportiva. Así que nada, para terminar, me gustaría comentarte cómo se puede evitar estos abandonos y que tú, desde tu radio de acción, que puede ser mayor o menor, los intentes aplicar, los intentes interpretar y llevar a tu realidad. Por un lado, sería muy bueno que hubiese programas que favoreciesen las relaciones interpersonales, es decir, poder hacer competiciones para chicas en el que no se premie solamente el resultado final, sino que facilite esas relaciones interpersonales. En los deportes de equipo y en los deportes individuales especialmente son mucho más duros a nivel psicológico porque eres tú quien pierde, eres tú quien queda eliminado. Entonces, si se prestase atención en estas categorías a fomentar esa relación social, seguramente aumentaría también la motivación y las ganas de seguir practicando. Por otro lado, plantearles retos que sean asumibles,
Ganar o perder no es un reto asumible, pero no ni para una chica de 15 años, ni para un chico de 12, ni para un hombre de 30 años. Ganar o perder no puede ser nunca un reto, porque no depende de uno mismo. Tenemos que plantear competiciones que de verdad les ayude a ver cómo se están superando a lo largo de una temporada, que sean capaces de darse cuenta cómo han empezado y cómo van a terminarla. Por otro lado, la expresión de habilidades y capacidades personales, lo que te estaba comentando, que sean conscientes de todo lo que están mejorando a nivel personal, a nivel de habilidades sociales, de capacidad psicológica, lo que te decía, hacerles conscientes de cómo el deporte les ayuda a tener una mayor concentración, a tener una mayor atención, a tener un mejor autoconcepto, a sentirse más preparadas para seguir mejorando no solo en el deporte, sino en su vida en general, hacerles conscientes de todo eso y sacarles de valoraciones únicamente deportivas. Por último, recompensar y contribuir al trabajo colectivo. Es muy importante que en las escuelas se coja a las chicas de estas edades y se les ayude a que aporten a las categorías inferiores. Por lo general, ellas encantadas de hacerlo. Y el trabajo, al final, lo que da es un fruto doble. Por un lado, tenemos chicas adolescentes mucho más realizadas y más reconocidas, que se sienten mucho mejor. Y por otro lado, tenemos jugadoras o jugadores en categorías inferiores con un muy buen ejemplo. ¿Cuánto vale esto? Fíjate, si tienes la posibilidad de poder hacer cualquiera de estos puntos, te animo a que te pongas con ello, porque sabemos que en muchos deportes se están viviendo problemas para las licencias femeninas, para poder formar equipos, para poder competir, y seguramente el problema está en que no se está enfocando adecuadamente. Así que nada, hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya ayudado a aprender nuevas cosas, a seguir mejorando y que, todo lo que puedas aplicar, lo empieces a aplicar desde ya mismo. Si te ha gustado, te agradeceré muchísimo que le des al me gusta, que te suscribas al canal, que lo compartas entre tus conocidos para seguir ayudando a crecer este proyecto que es el de inteligencia deportiva. Y ya lo sabes, todo tu potencial lo llevas dentro, solo tienes que aprender a sacarlo. Que pases un muy feliz día.